Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos. Como ya saben, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestra compañera Joana, que ha estado haciendo su tarea de operaciones muy seguidamente, muy consecutivamente y muy constantemente. Démosle flores a la señorita porque realmente es muy buena. Eh, Ha tenido unas dificultades que ahora mismo nos va a comentar en ciertos aspectos, digamos lo de en la operativa, en el aspecto de cerrar la posición una vez ya haya ganado y evitar que esa posición se devuelva. Entonces, es un tema que surge, que es bastante interesante y bastante importante, porque se ha querido organizar de una manera. Entonces, ella ha querido interpretar el mercado de una forma organizada formando un cuadro. Pues realmente no lo he visto, pero ella nos lo va a compartir el día de hoy. Quiere compartirnos esta idea y le hemos puesto por nombre estrategias de función del plan de trading. Sí, estrategias de función del plan de trading. Y ese se va a ser el título del día de hoy. Pues Joa, coméntanos cuál era ese problema que tenías en ese momento y qué es lo que has tú interpretado para poderlo solucionar. Bueno, yo estoy en busca de mi plan de trading, sí, de esos patrones que son consecutivos en mis operativas y pues de que me ayudan a salir positiva en ellas. Entonces resulta que cuando yo entro al mercado, lo primero que hago son buscar rebotes, ya sea a la alza o a la baja, sí, pero pues entonces los rebotes para mí son muy importantes. Em, Resulta que tengo muy buenas entradas, pero al momento de cerrar la operativa, hallo algunos inconvenientes, porque entonces digo que, un ejemplo, hago una entrada en largo, entonces veo que en gráficas de otras temporalidades va a continuar subiendo, entonces yo como que, ok, listo, lo voy a dejar quieto y voy a esperar a que continúe. Pero entonces hay alguna distracción con alguna u otra actividad de pronto que iba a hacer, no sé, prepararme el almuerzo o algo así, y entonces me distraigo y cuando vengo ya se me da la operación, digamos que ya no toca mi stop loss, pero sí se empieza a devolver y se devuelve mucho de lo que ya iba ganando. Un ejemplo lo tuve esta semana con Microsoft y iba como en 200 algo de dólares y tuve ese descuido y se devolvió mucho la ganancia. Bien, bueno, Aunque yo, digamos que cuando el precio empieza a subir, yo lo que hago es proteger la operativa, pero sí, entonces a veces no la protejo tanto a como digamos que empieza a subir. Y entonces ahí es cuando ocurre ese descuido y es cuando pierdo o ya cierro la operativa con muy poco. mm, bueno, Joa, y has interpretado qué porcentaje se mueve más seguido tu operativa. Bueno, eso ya lo había discutido creo que contigo en un webinar anterior y dije que pues de acuerdo como a mi plan, más o menos siempre es 1 a 1, 1.5, como que lo mínimo que yo quiero ganar, ¿cierto? Y ya el take profit sí lo dejo amplio porque es de acuerdo al movimiento que vaya teniendo la gráfica que yo decido cuánto ganar. Pero lo mínimo que quiero ganar es entre 1 y, sí, 1 a 1 o 1.5. Bueno, pero yo te hago otra pregunta. ¿Cuál es la media del profit que siempre obtienes? Es decir, pones una Ok. operación en este momento y el movimiento te hace llegar a tantos centavos. O sea, es decir, casi siempre con tu estrategia permite que te cojas 20 centavos. Entonces, Bueno, cuando pues compras, no lo has interpretado. no lo he interpretado, pero entonces lo voy a anotar. Vale, esa es una muy buena situación que tenemos que tener nosotros en cuenta y preverla.
Porque digamos que me había pasado a mí también que pongo una operación y esa estrategia me hace un movimiento de 20 centavos y yo voy por 30. Y vuelvo y pongo otra operación similar y otras 20 centavos y yo siempre voy por 30. Y otra vez vuelvo a poner otra operación y otra vez 20 centavos y otra vez yo buscaba 25. Entonces, el tema es que el profit que nosotros coloquemos, buscarle un término medio. Es decir, si yo hago una operación basado en un rebote, ese rebote me da mi $100 casi siempre, pero mi 1 a 1, perdón, mi 2 a 1 es $150. Y la mayoría de las veces yo llego a 100, 100, 100 y 100 es el término medio de la operativa. Tenemos que nosotros también que entender que el término medio es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te ha pasado, Joa, que se te ha devolvido la operación por colocar el stop un poco más largo? ¿O cuántas operaciones te ha pasado eso? Y ahora basemos eso que estoy diciendo en porcentaje. Si el porcentaje se reduce de ganancia, o sea, del profit se reduce un poco a que sea el término medio de de los centavos que se mueve la operación con la estrategia. ¿Me hago entender? Sí, sí, Cris. Yo creo que entonces debo de empezar a analizar más detalladamente eso. Bueno, Nor- dime. pues normalmente yo trabajo, pues siempre es el 2 a 1, ¿cierto? Entonces, pues yo siempre tiro a ganar $120, porque Es mi riesgo es de $60. correcto. Ujú. Vale. Entonces, pero entonces, digamos, últimamente, como empiezo a proteger la operativa, Mm, entonces ya la pérdida no llega ni a los $60, incluso es hasta menos. Algunas sí, porque de pronto espero a que sí haga un rebote de pronto más abajo, pero entonces me tocó el stop loss, entonces esas sí van como de $60, pero hay otras que incluso son 5, 10 dólares de pérdida, porque digamos que ya la iba protegiendo. Entonces, digamos en esas que son 5 o 3 dólares, como ya la iba protegiendo, eso quiere decir que la gráfica iba hacia la tendencia que yo pensé que iba, ¿cierto? Pero entonces en un descuido, ahí es, en el descuido es donde se me devuelve y entonces toca el stop loss y ya ahí me saca, pero porque ya la iba protegiendo. Pero entonces en vez de ganar y estar pendiente de pronto en salir, así sea en uno a uno o de pronto incluso llegaba a tener $100 de ganancia, ¿sí me entiendes? sí, 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 es correcto. Eso, el $100 vendría siendo el 1.5% de la Ujú. operación. Porque Sí, si el dos por como ciento uno son, punto seis. bueno, ese es un ratio muy bueno también. Es Ujú. decir, que tú arriesgas siempre $60. Sí. Aquí hay algo que hay que aprender a entender. Si nosotros arriesgamos $60 y vamos por 120, que es el 2% de la cuenta, en este caso una cuenta de 3,000, y nuestro ratio, nuestra media de ganancia casi siempre, o de movimiento casi siempre es del 1.5, 1.6, pues tiremos la misma operación, es decir, tiramos la misma operación con el $60 de ganancia, perdón, $60 de pérdida, pero en este caso no tiramos a buscar los $120, tiramos a buscar los $100 y estamos Ujú. ganando el 1.5 o el 1.6% de media en la mayoría de nuestras operaciones. ¿Me hago entender? Eso es lo que yo quiero que me comprendas. Tú me hablabas, Joa, de que
la programación de las estrategias que tú quieres hacer, la quieres basar como en un cuadro. ¿Qué tipo de cuadro, de qué manera quieres resolver esa duda que tú tienes o ese problema que tú tienes pues con lo que es la operativa? Bueno, resulta que, si no estoy mal, en abril hubo un webinar donde, donde tú explicabas que por cada patrón que nosotros empezáramos a creer que nos empezaba a servir y a funcionar en nuestras gráficas, debíamos de darle un promedio de 10 días para saber si funcionaba o si no funcionaba. Entonces mencionabas que si funciona unos 7 veces, 6 veces de esas 10 que estamos marcando, entonces es un patrón fuerte que podemos continuar usando ¿Es en nuestra correcto? estrategia. Entonces, basado en eso, quiero hacer una tabla donde nosotros programemos, digamos, con un chulito, qué estrategia funciona en el día y qué no durante los 10 días. Y tener pues no sé, digamos, yo uso alrededor, se me ocurre, 5 estrategias, ¿sí? Ya. Entonces, Sí. de esas 5 estrategias en mi gráfica que yo creo que no me pueden faltar, entonces en esos 10 días, cuántas me funcionaron, si me funcionaron y si no me funcionaron. De hecho, es muy fácil, yo creo que es muy fácil hacer la tabla, pero entonces teniendo en cuenta todos esos sucesos que me pasaron esta semana, yo digo, no, si tengo que marcarla para hacer, digamos, que más fácil mi uso, mi implementación de estrategias y no tenerme que devolver tanto a la bitácora, pese que la bitácora es muy importante, obvio, ¿cierto? Igual Claro. pues yo siempre la llevo, pero entonces es otra manera, digamos, de facilitar mi proceso y decir, incluso hasta de, sí, es que creo que es muy Bueno, útil. Joa, mira, estamos en el contexto de aprender. Nosotros Ujú, llevamos la bitácora, pero como te lo decía al principio, antes de empezar a grabar el webinar, me encantan estos espacios que yo tengo con ustedes porque todo el mundo es un cosmos diferente. O sea, tú te lo estás viendo de esa manera que simplemente le solucionarías la vida a muchas personas, porque facilitas, ¿vale? ujú. Facilitarías, digamos, con los procesos que nosotros llevamos, con tu implementación del cuadro de estrategias para tu plan de trading, posiblemente ah, solucionemos muchos más aspectos y mucho más rápido de lo que nosotros o de lo que se hace con la bitácora. Es correcto, o sea, la bitácora es esencial para poder sacar el cuadro, porque si no hay bitácora, no hay cuadro, Sí, según entiendo. claro. Entonces, me encanta esa idea y quisiera ayudarte. ¿Tienes algún bosquejo, alguna maqueta que podamos ver? Bueno, Cris, no, vea, yo soy docente. Entonces, dentro de los procesos de evaluación, nosotros como docentes tenemos unos criterios de evaluación para los estudiantes. Entonces, es algo que yo puedo como replicar dentro de este proceso, porque digamos que sería como un proceso evaluativo al final de cada operativa o de cada día de trading, por ejemplo. Entonces yo al finalizar la jornada, listo, finalicé mi jornada a las 3, a las 2:30, ¿cierto? Entonces ya ahí pasaría el cuadro y diría, ok, de estas estrategias, ¿cuáles me funcionaron hoy en mis 3, 2 o una operativa que tú tengas diaria? Entonces, ok, esta me funcionó, esta no, marcas con un chulito, marcas con una X, y al final de esas 10 operativas, entonces tú ya haces una gráfica, ok, esta me funcionaron 6 veces, esta 5, esta 4, esta 8, esta 10. Ok. Bueno, cuando hablamos de operativas de 10 veces son que la misma operación, o sea, la misma estrategia, mejor dicho, el mismo palito con la misma bolita nos funcionó 10 veces o nos funcionó de 7 a 10. Y si ese palito con esa bolita nos funciona de 7 a 10 o 8 a 10, hay que volverlo a repetir otras 10 para sacarle un promedio de qué tan rentable es esa estrategia. Y ese Sí, cuadro que tú me estás diciendo suena genial, suena genial. vea, voy a intentar hacerlo así súper rápido para que al final del webinar lo podamos mostrar, lo va a hacer así muy rápido y ya después digamos que lo podemos organizar mejor para ponerlo incluso en la plataforma para las personas
los que estén haciendo el curso pues lo puedan descargar y yo creo que funcionaría muy bien, la verdad. Si me funcionan mis clases normales, también puede funcionar para otras personas, yo sé que sí. Pues yo, genial, genial la idea, me encanta porque nos estás compartiendo tu conocimiento y aquí se nota cuando nosotros damos como digamos, nos abrimos a escuchar las situaciones, todos aprendemos, porque tú estás sacando esta idea justamente porque tú eres docente y utilizas ese tipo de programación para poder llevar un control que simplifica una tarea que es redundante, por así decirlo. Es que es un método evaluativo, es una forma de evaluar, ¿me entiendes? Y cuando Correcto. nosotros estamos en un proceso de mirar si esto nos funciona, esto no es una evaluación, tú te haces, es una observación que tú te haces al final de cada operativa, me está funcionando, no me está funcionando, porque entonces digamos que yo me sentía muy como, no perdida, pero entonces digamos que no muy ordenada al momento de decir, cuando tú mencionabas eso en el webinar que me estoy repitiendo y decía, ok, yo no sé si esto sí me está funcionando, pero yo creo que sí, porque en algunas operativas me funciona, en otras no. Entonces yo, ok, o sea, es un Es, patrón que yo tengo que calcular y saber si sí me está funcionando. es correcto, es correcto. Pasa mucho que empieces a frustrarte porque no sabes si está funcionando o no, pero no vas a saber si funciona o no porque no tienes unos datos, no tienes datos que te digan que sí te funciona, no tienes algo donde revisar y decir, venga, de 10 sí me funcionaron 7. O sea, no hay una base de datos. Si tú no tienes una base de datos donde puedas mirar si es que de verdad te funciona o no, pues vas a hacer lo que pasa con muchas personas a nivel mundial que empiezan en el mundo del trading, que se quedan ahí unos 2, 3, 4, 5 años y nunca avanzan. Pero es porque se paran y se reparan en los pasos que ya han hecho sin darse cuenta de que están caminando en círculos. Y justamente esto que estamos hablando es para no caminar en círculos, para darte cuenta en 10 días si sí funciona o no. 20 días por tardar, 20 operaciones, que sean 20 operaciones, no 20 días, porque en ocasiones podemos trazar 20 operaciones en 10 días, haciendo 2 operaciones diarias. Pero lo que tenemos que tener claro es qué tipo de estrategia estamos manejando, qué tipo de movimiento estamos buscando y cómo lo estamos interpretando en el mercado. Si esos 3 parámetros los tenemos claros, pues vamos a ir a la fija a buscarlos y no andaremos buscando no se sabe qué en la gráfica. Y vas a terminar siendo consistente porque no estás cometiendo los mismos errores. O sea, es que es así de sencillo. O sea, el trading tampoco es que sea tan difícil, pero tienes que tener en cuenta y tienes que saber qué errores estás cometiendo. Porque, vuelvo y lo digo, caes en redundancia. Pasas 3, 4 años y dices, esto no es para mí, esto no sirve, pero vamos a evaluarlo, vamos a mirarlo y comete los mismos errores todo el tiempo. Le preguntas a una persona que no es rentable en el trading y que pasó de él y dice, no, eso no funciona. Vale, ¿tienes un plan de trading definido? ¿Qué es un plan de trading? Preguntan muchas veces. No, pues yo intenté, pero eso no. ¿Cuántas estrategias tenías? Ah, no, yo tenía como 5 o 6 estrategias, 7 estrategias. Bueno, Elite Paraje, Joanita Borda, Nancy Ramírez, Ross Cameron, para tener 6 estrategias seguidas. Eso de 6 estrategias, yo no las alcanzo todavía. Tengo 3 estrategias que me funcionan y las baso, pero aún estoy en continuo desarrollo. Me hago entender. Entonces, si tienes esas estrategias, si tienes el dominio real de una o de 2 estrategias que sean rentables, es porque has pasado por el proceso de encontrarlas, de entenderlas y de saber que no te estás pisando la cola cada vez, que no estás dando vueltas en círculos y de que rompiste un bucle infinito en el que muchos caen.
que es no darse cuenta de si sí o no funciona y seguir ahí montado todavía. Pero me encanta, Joa, me encanta lo que tú estás proponiendo, porque de verdad que... Listo, voy a compartir pantalla. Vale, sí, dale, dale, comparte. Bueno, me dices ahí. Ok, estamos Bueno, viéndote. entonces es algo así, ¿sí? Entonces digamos que acá van las estrategias, ¿cierto? En esta parte Sí. de acá. Y entonces acá digamos que va la cantidad de operativas. Digamos, yo en un día puedo hacer 3 operaciones, 2, incluso hasta 4. Entonces, Mm. digamos, por operativa, entonces yo digo, ah, ok, en esta me funcionó, acá digamos que puedo colocar los rebotes, que me encantan los rebotes, no sé, Muy pero bien. me va muy bien. Pero Dime. yo quiero preguntarte, tú mezclas, o sea, la idea tuya es hacer un curso intensivo haciendo entradas a como caigan y al final sacar un balance de esas o Sí. simplemente, sí, puede ser, es lo que Ay, tú estás espere. proponiendo. ¿Qué dice? Es Mm, decir, es decir, por ejemplo, para nuestro compañero Arlen, que no ha empezado a operar, ujú. que va a tener sus primeros 3 meses haciendo las operaciones que quiera, sin control. Lo que tú dices es hacer eso mismo con esta estrategia que estás marcando en este cuadro y marcar, bueno, una de rebote, una de tal cosa, una de tal otra, y sacar un promedio de cada una de las que más te funcionó. Es prácticamente lo que... Exacto. Entonces, digamos, tú llenas acá, entonces acá, digamos, yo, un ejemplo. eh, em, en este caso, digamos, las barras, la segunda operativa, acá en esta le puedes, no sé si le podamos poner 2 o incluso le podamos colocar el nombre de la acción que vayamos a operar. Ya de pronto cada quien lo puede manejar a su preferencia, ¿sí? Total, digamos que estos 20 son la cantidad de operativas que tú vas a evaluar si estas estrategias te funcionaron. Entonces, ¿qué haces? Contar, digamos, que las diferentes, sí, diferentes temporalidades, es decir, yo opero en 15, pero entonces debo mirar si me está funcionando mirar en 1 hora o si me funciona mirar en 5 minutos, ¿sí? Entonces yo digo, ok, si me funcionó, no me funcionó, la verdad yo en 1 hora vi que el mercado iba a continuar cayendo, pero no, se devolvió y entonces empezó a subir el precio, ¿me entiendes? Entonces en este caso no me sirvió de nada ver las diferentes personalidades, entonces, temporalidades, perdón, entonces lo marco con una X, ¿sí? Entonces en esta me funcionó, no sé acá dónde encuentro, le puedo colocar, en este caso, no sé dónde encuentro como un tic, como un chulito, se le va a poner, digamos, un signo de interrogación. O le pongo sí o le pongo no y después cuento cuántas veces y acá digo, ah, ok, de estas 20 tengo 13 que sí me funcionaron, 7 que no. Entonces, ¿crees que puedes seguir implementándola o no? Entonces ya no sé, ya sería contigo, Cris, que podemos diseñar acá si entre 10 y 20, 10 te funciona, entonces las puedes seguir usando o entonces no, ¿sí me entiendes? Como ya generar un ratio para saber si sí funciona o no funciona. Es correcto. Bueno, el ratio, la verdad, son 10 operaciones. Para tú calcular de 0 a 10, Ok, para decir que tenemos un ratio de 10 operaciones, ok, porque vamos a hacerlo con un número entero para simplemente hacer un ratio mucho más sencillo de entender para todos. Es decir, perfecto. si haces 10 operaciones y de 10 sacas 8, pues tienes el 80%. Ya está, Ujú, ¿vale? Entonces, vale, cierras el ratio en 10 y abres otro de 0 a 10 y vuelves ok, y practicas otras 10. Y si vuelves y quedas entre un 70 y un 80%, o sea, 8 operaciones que funciona la estrategia, estamos hablando de que hay un ratio que tiene un 80% de probabilidades. Estamos hablando de que la media es de 8 positivas. ¿Me hago entender? Si lo haces una tercera vez y el ratio sigue dando entre 7 y 8, pues estamos hablando de que esa estrategia, con solo funciona. 30 entradas, solo con 30 operaciones, te está marcando el 80%. No hay que ser matemático para darse cuenta de que si haces 30 operaciones
y sacas de las 30, 8 positivas de la primera fase, 8 positivas de la segunda y 8 positivas de la tercera, pues tienes un 80%. ¿Me hago entender? Entonces es correcto lo que tú nos quieres decir. Ahora, lo que yo no entendí, Joan, es si queremos empezar a hacer muchas entradas análogas y sin norte para empezar a buscar estrategias o simplemente buscar las estrategias que encontremos en la bitácora que ya hemos hecho y empezarlas a evaluar durante 10 operaciones, que prácticamente es lo mismo que se hace, pero en este caso se podría colocar, digamos, como lo estás haciendo aquí, todas las operaciones a la vez. Es decir, eh, aquí yo puedo ver, digamos, con estas 4 estrategias que ya tienes aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaba con Cristian Daza hace un mes? Que tenía una sola estrategia y estábamos trabajando solo en una sola estrategia. Y él llegó al punto en que no operó durante un mes porque no vio una entrada basada en solo esa estrategia. Entonces, ahí era donde hablábamos de buscar la segunda estrategia. Pero si tenemos este cuadro, podemos ver todas las estrategias a la vez y marcar el sí o el no, pero en cada estrategia diaria. Sí, Cris, es que yo creo que antes de pasar a este cuadro, ya nosotros debemos de saber cómo iniciar a operar, ¿cierto? Entonces, en ese cómo, yo creo que eso sí es más personal. Ya cada uno mira Tu bitácora. si su bitácora y analiza qué es lo que le está funcionando cuando sale positivo. ¿A qué hice acá? Ah, ok, analicé una tendencia Bueno, bajista. hagamos un Ok, ejercicio, Joa, ¿te parece? dime. Hagamos un ejercicio. Voy a abrir mi bitácora personal de cuando empecé en el trading hace 5 años. Ok, ¿Qué les parece? bueno. Cuando no tenía nada y Giovanni era, hey, hermano, eso no sé, así como va a comprar un sector. Ay, Giovanni, yo también lo hice y me dijo lo mismo. eso me Ay, pasó. Yo compraba sectores en ese entonces. ¿Cómo lo ven, pues, muchachos? Para que no lo vuelvan a hacer. Ah, Joanita Borde diciendo, mi hermano, está comprando sectores. Ganó, pero, Cristian, esos son sectores, eso no se compra. Yo, ¿verdad, Joanny? Yo, sí, ya, a ver, espera, a ver. Vamos a abrir esa a mí también me bitácora. pasó. No, Listo, entonces, bueno, uno pasa por ese aprendizaje. Vamos a ver. La bitácora, busquémosla aquí. ¿Dónde la tengo? Creo que es esta. por ejemplo, vea, acá tenía una operación abierta y me Sí, entretuve en el webinar. yo soy la mala influencia. No, 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 no. Pero entonces me suele pasar, Cris. Yo a veces, digamos, empiezo a operar y tengo una clase a las 10. Entonces Sí. yo soy dando clase y digamos, en un momentico en el que les puse a que analizaran, no sé, una imagen o algo. Entonces me devuelvo a la gráfica y, pucha, Mm. ¿me entiendes? Sí, te comprendo. Bueno, ahí puedes tú hacer lo que yo hago, porque a mí también se me va. Y quedo para todos, para que quede grabado, muchachos. Una alarma, una alarma. Tiene celular, ¿cierto, Joa? Sí, Cris, y sabes que en eso pensé, y justo lo tengo acá anotado en donde yo tomo como las noticas de cosas, porque a veces pues, soy muy distraída y se nota, ¿cierto? Y se me olvida, entonces acá justo dije, no, me va a tocar empezar a colocar alarma. Calculo 5 minutos, en 5 minutos la pongo. Muy fácil, Entonces, muy fácil. A ver, hay una pregunta, creo. Buenas tardes. ¿Estos son binarias? John Sánchez, buenas tardes. No, son acciones americanas, puras y duras. Puedes activar el micrófono si vas a hacer alguna pregunta. Bienvenido, John. ¿Eres nuevo en el webinar? ¿Haces parte de la academia o estás aprendiendo, estás iniciando en el mundo accionario? Cuéntanos, John. Bienvenido. John, ¿estás con nosotros?
Ok, te respondo, Sánchez, son acciones americanas, solo acciones, aunque la forma de operar de nosotros da para cualquier instrumento financiero, con cualquiera puedes operar, si tienes pues los conocimientos técnicos que ya desarrollamos con todo el proceso que tenemos en este momento. Yo te digo que estoy buscando mi bitácora y no la veo aquí en el ordenador. ¿Qué? Me estoy asustando porque no encuentro mi bitácora de novato, que esa es con la que uno aprende en cantidades, yo, ¿sabes? El consolidado, dime yo. Pero digamos que hay una pregunta que tú hiciste en ese webinar y la verdad, yo paré el video y me detuve a pensar. Y yo creo ¿Ya? que antes de uno operar, bueno, antes de uno empezar a operar, Gio, pues en la plataforma, Gio hace 2 videos de solo operativas, donde uno se sienta a analizar. Entonces, bueno, yo no sé, es mi método, yo me senté y empecé como a mirar qué era lo que él hacía, ¿cierto? Resulta que para mí a mí principalmente me queda fácil mirar los rebotes. Entonces yo analizo en diferentes temporalidades. Entonces, si ves, entonces tú haces esa pregunta, ¿qué es lo primero que tú ves cuando entras a analizar las operativas? Ok, lo primero que yo hago es analizar los índices, después tengo los sectores y digo, ok, el sector tecnológico está consolidado, quizás incluso lo analizo en diferentes temporalidades o en días. Digo, ay, no, yo creo que esto va a seguir subiendo. Entonces, de pronto está haciendo una consolidación para continuar a la alza. Entonces, si ves, yo empiezo a analizarlos uno por uno y ya de ahí entonces sí paso a las acciones. Porque normalmente, como están las gráficas de los índices, se ven reflejados en las acciones por sector. Entonces, bueno, eso es uno, ¿cierto? El análisis de eso. Entonces, después, no sé, a mí me da muy fácil mirar de pronto sí los soportes y resistencias y basado en eso, mirar cuándo ahí puede haber un rebote. Entonces, sí Vale, ves, mira, ahí ya van varias estrategias. Entonces, yo creo que esa pregunta debería de ir al inicio de, de ese video donde dices ya empieza a operar. ¿Qué es lo primero que tú ves cuando entras a TradingView? ¿Qué es lo primero? ¿Qué índices, las acciones, analizar? Porque todo eso hace parte del plan de trading. es correcto. Ser consciente de lo que estás buscando. Ujú. Muchas personas caen en redundancia, vuelvo y lo digo, que realmente es así, de que se sientan en el ordenador y parece que no, o sea, buscan, pero Sí, no saben uno qué no están sabe a buscando. veces el que busca. Sí. Sí, no sabes qué estás buscando. Y si no sabes qué estás buscando en los gráficos, pues no vas a encontrar absolutamente nada. Si ya sabes lo que tú dices, Joa, que te gusta, te sientes cómoda operando rebotes, pues bienvenidos los rebotes. Todos los rebotes que hayan en donde sea, si hay soporte, resistencia, si hay EMA de 200, si hay EMA de 50, si hay EMA de 20, pues bienvenido al rebote allí. Si es una resistencia, pues un corto también es pues muy buen movimiento, pero entonces tú debes de saber qué tipo de estrategia debes utilizar y cómo vas a utilizar esa estrategia. Me hago entender, o sea, es que es muy importante, muchachos, se los digo a ustedes aquí que me están viendo y para las personas que me ven en diferido. Eh, el trading no es tan difícil, pero la cuestión es que nosotros no tenemos los hábitos de entender en qué estamos fallando, ¿sí? Y cuando nosotros no tenemos ese conocimiento o esa habilidad, que prácticamente es una habilidad porque empiezas a desarrollarla haciendo este tipo de cosas, pues entonces terminas por fracasar en el trading, en caso de que estés empezando en él y no vas a ser rentable. Entonces, Joana nos está solucionando la vida, nos está solucionando la vida con este cuadro que ella nos está mostrando y basado en lo que ella nos dice y en complemento, basado cómo se encuentra la estrategia, pues puede ser
un operador mucho más hábil, tener más estrategias, que aunque si hoy no te funciona la estrategia número 1, te funciona la estrategia número 2 o te funciona la estrategia número 3. Y es decir, la 1 te funcionó el lunes, la 3 te funcionó el martes, la 2 el miércoles, la 1 se repitió jueves y viernes. Ya está. Pare de contar. Ya deje Yo de creo contar. que Dime, Joa. lo hablo como trader, es de que cuando nosotros vamos a iniciar operativas, o me pasaba a mí, me daban como muchas ansias porque realmente sabía que ya podía empezar a operar y entendía mucho, pero me frustraba porque me daba, en serio, me daba susto hacer una entrada y tú mismo viste una vez que hicimos una reunión, estaba, no, yo dije, yo, pucha, así se deben de sentir mis estudiantes cuando a veces no me entienden algo, me sentía frustrada. Entonces yo digo, bueno, entonces yo me senté a pensar y dije yo, ok, bueno, ¿qué debo de hacer? Y necesito encontrar ese mapa, esa ruta que, que me lleve a esa primera operación y que pueda salir en positivo. Porque pues obviamente siempre queremos ganar, pero entonces necesito también encontrar esa enseñanza de cuando salgo en negativo, que no debo de volver a hacer para no volver a repetir. Entonces yo creo que eso es muy importante. Antes de iniciar nosotros a operar, ¿qué debo de hacer? Yo creo que marcar resistencias y soportes es fundamental al inicio, porque si algo nos enseñaron en los videos es de que los soportes y las resistencias nos indican mucho de dónde se puede devolver el precio en ambas Claro. direcciones, a la alza o a la baja. Entonces deberíamos iniciar con soportes y resistencias. ¿Mm? Importante también la lectura de las velas japonesas, porque entonces ahí dicen, ok, una gran vela blanca al mitad del cuerpo puede ser un soporte o puede ser una resistencia. Y nosotros a veces obviamos todo ese conocimiento. Eh, y otra que la aprendí a Cristancho fue la de las barras de volumen. A veces Mm. vemos una vela blanca súper larga, pero el volumen está muy bajito. Entonces, eso también es otro índice. Y yo creo que esta tabla nada es como filtrar qué me sirve y con qué me quedo y qué desecho. Y pues sí, siento que me va a solucionar mucho No, y es real, es la vida. real, es real. Porque, Joa, es que sí facilita mucho la estrategia y facilita mucho el saber cómo hacerlo o te concientiza a ti de dónde tienes que ir a buscar. Y esa es una parte muy importante del trading, porque te da a ti los parámetros para seguirte moviendo y por el camino que debe ser. Ujú. Te das cuenta más rápidamente si no estás caminando en círculos. Y ese es un factor determinante en el trading. Porque aquí hay que hablar de otro tema, el tema psicológico. Hablemos del tema psicológico y el factor determinante que es la emoción. Las personas que Ujú. están empezando en el trading empiezan con arranque, con emoción, con berraquera, pero llega el momento en el que si empiezas a caminar en círculos te cansas, te frustras y quieres tirar la toalla, porque no encuentras una rentabilidad. Y ese punto es demasiado, demasiado difícil de superar para las personas, ¿vale? Y quizás empiezan a pensar que no son buenos para el trading o que quizás no están haciendo las cosas bien, pero hey, se les da la razón, no estás haciendo las cosas bien, pero entonces, ¿de qué manera puedes mejorar? No es el hecho de que no estés haciendo las cosas bien y te quedes haciéndolas igual, sino que debes encontrar una solución. Y ahora se está hablando de una. Nos estás tú exponiendo tu idea que realmente ayuda demasiado y veo que facilita mucho. La verdad es que hay que centrarnos directamente en este tema y empezarlo a desarrollar para una forma muy, muy concreta y que nos quede de una manera muy, muy, muy buena. Sí, hombre, que si ya sabemos y empezamos a notar el cambio de las personas al implementarlo, obviamente hay que ingresarlo también en lo que es la plataforma para que se empiece a usar y ya sería algo de autoautoría, yo, que me alegra mucho, ¿no? De verdad que sí. No, me alegra mucho poder ayudar, en serio, esa es, pues, lo que a mí me gusta,
Entonces, pues creo que sí, obviamente le va a poder facilitar a muchas personas. Feliz. Cris, quedemos entonces o yo te envío el formato de acuerdo pues como a mi implementación, a mi experiencia, y ya pronto tú lo puedas organizar un poco más con lo de los ratios al lado para que las personas lo tengan en cuenta y pues no sé, de pronto darle como una descripción a la tabla para, ¿sí? Ok, Describir y explicarles bien cómo se va a funcionar y cómo lo deben de implementar ellos. perfecto. Bueno, pues nada, Joana, muchas gracias, de verdad que sí. Yo voy a empezar a hacer esa tarea. Me pondré esta semana o esta y la otra semana a hacer ese trabajo y una vez esté terminado, los mostraré en webinar. Joa, lo vamos a dejar como estrategia de función del plan de trading o lo quieres cambiar. Mm, no sé, Cris, sí, porque digamos que son estrategias, ¿cierto? O Estrategia cuadro de funcionamiento. cuadro de funcionamiento del Bueno, plan de porque es que trading. realmente el cuadro influye mucho, pero digamos que también hay otras estrategias que también fuimos diciendo y mencionando, pero pues sí, el principal es el cuadro, pero yo creo que lo podríamos dejar como en estrategias, Estrategias de función del plan de trading. ¿sí? Perfecto, pues ya está. Estrategias de función del plan de trading. Lo has visto la primera vez por Joana, Lady Joana Domínguez en Félix Inversiones Group Consultores, ¿vale? Pues nada, muchachos, me alegra mucho haber estado en este webinar, me alegra mucho encontrar este tipo de soluciones a situaciones que se presentan en el mercado, que nos hacen avanzar mucho más y hacen avanzar a los que vienen detrás de nosotros mucho más rápido y comprender de qué manera vamos a lograr una consistencia real en el trading. ¿Vale? Mi Joa, un abrazo, un beso Un abrazo también. para todos. Vale, nos vemos en el Listo. próximo webinar y les tendré ese cuadro terminado. Voy a reunirme con Joa cuando se pueda y culminaremos todos los detalles. ¿Okay? Un abrazo para Gracias. todos y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Feliz fin de semana. Eso, bien, hasta luego. Vale, chao.